Hay algo que nunca le he contado a nadie, ni a mi esposo de 26 años de matrimonio, ni a mis 3 hijos ya adultos, ni a mi madre que vive conmigo desde que enviudó hace 5 años, ni siquiera al padre Martínez, que ha sido mi confesor durante más de una década. Es algo que he cargado sola durante 12 años, como un peso invisible que a veces me despierta en las madrugadas con el corazón acelerado y las manos temblando. Soy Carmela Esperanza Núñez. Tengo 52 años. Trabajo como supervisora de limpieza en un hospital público en Caracas, Venezuela, y durante más de una década he vivido con un secreto que ha cambiado cada aspecto de mi vida, aunque nadie a mi alrededor lo sepa. Pero hoy, por primera vez, voy a contarlo. Porque he llegado a entender que algunos secretos no están destinados a ser guardados para siempre, sino que están esperando el momento correcto para convertirse en testimonio. No he hablado de esto porque ¿quién me creería? Soy una mujer trabajadora, de clase humilde, sin educación universitaria. Vivo en un barrio donde los milagros son cosas que escuchamos en los sermones dominicales, no cosas que le pasan a gente como nosotros. Además, durante años tuve miedo. Miedo de que pensaran que estaba loca. Miedo de que me enviaran al psiquiatra. Miedo de que mi familia se avergonzara de mí. Pero principalmente, he guardado silencio porque lo que me pasó era tan sagrado, tan íntimo, tan personal, que hablar de ello me parecía como profanar algo santo. Era como si hubiera recibido un regalo tan precioso que debía protegerlo manteniéndolo en secreto, como si compartirlo fuera a disminuir su poder o su significado. Durante estos 12 años, he intentado contarlo varias veces. Una vez estuve a punto de decírselo a mi hermana mayor, Dolores, cuando estaba pasando por una crisis muy fuerte después de que le diagnosticaron cáncer de mama. Pensé que tal vez mi experiencia podría darle esperanza. Pero cuando empecé a hablar, cuando dije las primeras palabras, vi algo en sus ojos que me hizo detenerme. No era escepticismo exactamente, sino más bien una preocupación por mi estado mental que me asustó más que su incredulidad. Otra vez traté de contárselo al padre Martínez durante confesión. Había ido específicamente con esa intención. Había pasado días preparándome mentalmente para abrirme completamente. Pero cuando estuve ahí, en la oscuridad del confesionario, las palabras simplemente no salieron. En lugar de eso, confesé pecados menores, cosas sin importancia, y salí sintiéndome más frustrada que antes. El peso de guardar este secreto ha sido complejo. Por un lado, me ha dado una fortaleza interior que no sabía que tenía. Durante estos 12 años he pasado por pruebas que habrían quebrado a la persona que era antes. La enfermedad de mi madre, problemas económicos severos cuando mi esposo perdió su trabajo, la depresión de mi hijo menor cuando no pudo entrar a la universidad. Pero en todos esos momentos, cuando parecía que no había salida, yo tenía algo que me sostenía. Tenía la certeza absoluta de que no estaba sola, de que había fuerzas benévolas cuidándome, protegiéndome. Por otro lado, el silencio me ha aislado de maneras que no esperaba. Hay una parte de mí que nadie conoce, una parte central de quien soy que he tenido que mantener escondida. A veces, cuando mi familia habla sobre fe, sobre milagros, sobre las maneras misteriosas en que Dios obra, yo me quedo callada, asintiendo, pero sintiendo una desconexión profunda porque yo sé algo que ellos no saben, he visto algo que ellos no han visto. Pero ayer algo cambió. Mi nieta menor, Isabela, que tiene 8 años, se quedó a dormir en casa. Alrededor de las 10 de la noche, cuando ya todos estábamos acostados, vino corriendo a mi cuarto llorando. «Abuela», me dijo, «hay una señora en mi cuarto, pero no es mala. Es muy bonita y me da tranquilidad, pero tengo miedo porque no sé quién es». Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si se me hubiera olvidado respirar por unos segundos. Isabela describió a la señora, vestida de azul y blanco, con el cabello cubierto, descalza, con una sonrisa muy dulce que la hacía sentir protegida, pero a la vez la asustaba porque no entendía quién era o qué hacía ahí.
En ese momento supe que ya no podía seguir guardando mi secreto. Mi nieta había visto lo mismo que yo había visto 12 años antes. La diferencia era que ella tenía a alguien a quien contárselo, alguien que la creería y que la entendería completamente. Esa persona era yo, y esa noche decidí que ya era hora de hablar. Pero empecemos desde el principio. Todo sucedió en febrero de 2012. Yo tenía entonces 40 años, y mi vida era muy diferente a como es ahora. Vivíamos en una casa más pequeña en otro barrio. Mi esposo Raúl trabajaba en una fábrica textil que después cerró, y yo trabajaba medio tiempo limpiando oficinas por las tardes. Económicamente era una época muy difícil para nosotros. Mi hijo mayor, Carlos, tenía entonces 18 años y acababa de graduarse de bachillerato, pero no teníamos dinero para mandarlo a la universidad. Mi hija del medio, María José, tenía 15 años y estaba pasando por una adolescencia rebelde muy difícil que nos tenía a Raúl y a mí constantemente preocupados. Y mi hijo menor, Andrés, tenía 12 años y era un niño dulce pero muy enfermizo, siempre con problemas respiratorios que requerían medicamentos que apenas podíamos costear. Además de todo eso, mi madre había empezado a mostrar los primeros signos de demencia, aunque en ese entonces no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando con ella. Solo sabíamos que se estaba volviendo más olvidadiza, más confundida, y que necesitaba más cuidado del que podíamos darle trabajando ambos tiempo completo. Era una época en la que me sentía completamente abrumada. Cada mañana me despertaba con una lista de problemas que no sabía cómo resolver. Dinero que no teníamos para gastos que no podíamos evitar, hijos que necesitaban cosas que no podíamos darles, una madre que se deterioraba día a día, un matrimonio que estaba bajo una presión constante por todas estas preocupaciones. Mi fe en esos días era complicada. Había sido criada católica, iba a misa los domingos cuando podía, rezaba antes de las comidas y antes de dormir. Pero honestamente, a veces sentía que estaba hablando sola, que mis oraciones se perdían en el aire sin llegar a ningún lado. No era que hubiera perdido la fe completamente, pero sí sentía que Dios estaba muy lejos de mi realidad cotidiana, muy lejos de mis problemas inmediatos y urgentes. La noche del 23 de febrero de 2012, me acosté especialmente preocupada. Ese día había recibido una carta del banco sobre pagos atrasados de la casa. María José había llegado tarde sin explicación convincente, y Andrés había tenido otro ataque de asma que nos había obligado a llevarlo a emergencias. Raúl y yo habíamos discutido sobre dinero después de que los niños se durmieran, y ambos nos habíamos ido a la cama sin resolver nada, solo más frustrados que antes. Recuerdo que esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. En lugar de mi oración rutinaria, hablé con Dios desde el corazón. No con palabras bonitas o formales, sino con la desesperación cruda de una mujer que se sentía completamente sola y abrumada. Dios, le dije, no sé qué hacer. No sé cómo vamos a salir de todos estos problemas. Me siento perdida, me siento cansada, me siento sola. Si estás ahí, si realmente te importamos, necesito una señal. Necesito saber que no estamos abandonados, que hay esperanza para mi familia. Me dormí llorando esa noche, algo que había estado haciendo con más frecuencia durante esas semanas difíciles. Pero lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Me desperté exactamente a las 3 de la madrugada. No fue un despertar gradual o natural. Fue como si alguien me hubiera tocado el hombro suavemente, pero con insistencia, como si una voz suave hubiera susurrado mi nombre. Abrí los ojos inmediatamente, completamente alerta, sin la confusión típica de despertar en medio de la noche. La habitación estaba iluminada con una luz muy suave, dorada, que no venía de ninguna fuente visible. No era la luz de la calle que a veces se filtraba por las cortinas, ni la luz de algún aparato electrónico. Era una luz cálida, acogedora, que llenaba todo el espacio sin crear sombras duras. Y ahí, al pie de mi cama, estaba parada una mujer que reconocí inmediatamente, aunque nunca la había visto antes en mi vida. Era la Virgen María, pero no como la había visto en las estatuas o pinturas de la iglesia. Era real, tangible, presente.
Tenía la piel morena clara, como la mía, como la de mi gente. Su cabello oscuro estaba parcialmente cubierto por un manto azul que parecía moverse suavemente, aunque no había viento. Vestía una túnica blanca que brillaba con luz propia, pero lo que más me impactó fueron sus pies descalzos. Eran pies humanos, reales, con la tierra del camino todavía visible en ellos, como si hubiera caminado una gran distancia para llegar hasta mí. Había algo profundamente conmovedor en ver esos pies descalzos, algo que me hizo entender inmediatamente que esta aparición no era etérea o distante, sino intensamente personal y terrenal. Sus ojos eran lo más hermoso que había visto en mi vida. Eran profundos, compasivos, llenos de un amor tan intenso que me hizo empezar a llorar inmediatamente. No era un amor abstracto o general, sino un amor específico, personal, dirigido exactamente hacia mí, hacia la mujer que estaba acostada en esa cama, abrumada por problemas que parecían imposibles de resolver. No habló con palabras audibles, pero de alguna manera sus pensamientos, sus mensajes, llegaron directamente a mi corazón, a mi mente, con una claridad que era imposible malinterpretar. Lo primero que sentí fue: hija mía, no estás sola. Nunca has estado sola. Yo he estado contigo en cada momento de dolor, en cada lágrima derramada, en cada noche de preocupación. Después, tus oraciones han sido escuchadas. No siempre son respondidas de la manera que esperas, pero siempre son escuchadas. Tu fe, aunque a veces se sienta débil, es más fuerte de lo que crees. Y finalmente, los problemas que te agobian ahora no son permanentes. Habrá soluciones, habrá alivio, habrá esperanza. Pero más importante que eso, tendrás la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que venga, porque yo caminaré contigo. Durante todo este intercambio silencioso, yo no podía mover un músculo. No era que estuviera paralizada por miedo, sino por reverencia, por la abrumadora presencia de algo sagrado que era demasiado intenso para mi comprensión humana normal. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una paz profunda que no había sentido en años. La Virgen se acercó entonces a la cama, extendió su mano y tocó mi frente suavemente, y cuando lo hizo, sentí una calidez que se extendió por todo mi cuerpo, una sensación de sanación que llegó no solo a mi cuerpo físico, sino a partes de mi alma que ni siquiera sabía que estaban heridas. Recuerda este momento. Fue su mensaje final. Cuando las dudas lleguen, cuando los problemas parezcan insuperables, cuando te sientas olvidada o abandonada, recuerda que fuiste visitada, que fuiste amada, que fuiste consolada, y comparte este amor con otros que están pasando por lo que tú has pasado. Gradualmente, la luz empezó a desvanecerse, y con ella, la figura de la Virgen. No desapareció abruptamente, sino que se fue haciendo más translúcida, más etérea, hasta que finalmente solo quedó la oscuridad normal de mi habitación. Pero el perfume que había llenado el espacio durante su presencia, un aroma dulce como flores, pero diferente a cualquier perfume que conociera, permaneció durante varias horas más. Me quedé acostada el resto de la noche, no porque no pudiera moverme, sino porque no quería romper el hechizo de lo que había experimentado. Sabía que en cuanto me levantara, en cuanto empezara mi día normal, tendría que comenzar el proceso de entender qué había pasado, de decidir qué hacer con esta experiencia extraordinaria. Cuando amaneció y la familia se despertó, todo era igual, pero al mismo tiempo completamente diferente. Los mismos problemas estaban ahí, las deudas, las preocupaciones por los hijos, la situación de mi madre. Pero yo era diferente. Había una calma en mí, una certeza, una fortaleza que no había tenido la noche anterior. Durante los días siguientes, empecé a notar cambios pequeños pero significativos en nuestra situación familiar. Raúl recibió una oferta de trabajo inesperada de un antiguo compañero. María José, sin explicación aparente, empezó a comportarse de manera más responsable y comunicativa. Andrés tuvo menos episodios de asma, y cuando los tenía,
eran menos severos. Pero más que los cambios externos, yo había cambiado internamente. Tenía una paciencia que no había tenido antes, una capacidad para manejar el estrés que venía de saber, con certeza absoluta, que no estaba enfrentando los problemas sola. Durante los momentos más difíciles, cuando la ansiedad o la desesperación empezaban a llegar, yo cerraba los ojos y recordaba esos pies descalzos, esa mano suave en mi frente, esa presencia amorosa que había llenado mi habitación. Sin embargo, desde el principio supe que no podía contarle a nadie lo que había pasado. No inmediatamente, de todas formas. Necesitaba tiempo para procesarlo yo misma, para entender qué significaba, para estar segura de que realmente había sucedido y no había sido un sueño muy vívido o una alucinación causada por el estrés. Pero conforme pasaron las semanas y después los meses y la experiencia permanecía clara y consistente en mi memoria, empecé a darme cuenta de que había sido real. Cada detalle permanecía nítido: la textura del manto azul, el sonido silencioso de la comunicación telepática, la sensación física del toque en mi frente. No había nada borroso o inconsistente que sugiriera que había sido un sueño. Durante el primer año después de la visita, viví en una especie de burbuja espiritual. Todo en mi vida parecía estar protegido, bendecido. Los problemas surgían, como siempre, pero las soluciones aparecían de maneras inesperadas. Cuando parecía que no íbamos a poder pagar el alquiler, llegaba trabajo extra. Cuando los niños necesitaban algo para la escuela, aparecía el dinero de fuentes imprevistas. Era como si estuviéramos viviendo bajo una protección especial. Pero después del primer año, las cosas empezaron a normalizarse. No es que la protección desapareciera, sino que la vida volvió a tener sus altibajos normales. Hubo momentos difíciles, pérdidas, decepciones. Y en esos momentos empecé a dudar. ¿Realmente había pasado lo que creía que había pasado? ¿O había sido mi mente creando lo que necesitaba creer para poder sobrevivir emocionalmente? Fue durante uno de esos periodos de duda, alrededor del tercer año después de la visita, que casi pierdo la fe en mi propia experiencia. Estábamos pasando por otra crisis económica, mi madre había empeorado significativamente, y yo me sentía nuevamente abrumada. Una noche, acostada en la misma cama donde había recibido la visita, le reclamé a la Virgen: ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué no regresas cuando te necesito? Esa noche no hubo aparición visible, pero desperté con una comprensión clara de que la visita no había sido una garantía de que la vida sería fácil a partir de ese momento. Había sido un regalo, una gracia, destinada a darme la fortaleza para enfrentar la vida normal con sus dificultades normales, pero con la certeza de que no estaba sola en enfrentarlas. A partir de ese momento, mi relación con la experiencia cambió. Dejé de esperar que se repitiera y empecé a valorarla como lo que era: un momento de gracia que había cambiado fundamentalmente mi perspectiva sobre la vida, sobre la fe, sobre mi propio valor como persona amada por lo divino. Durante los años siguientes, he recurrido a esa memoria en momentos de crisis. Cuando mi hermana Dolores fue diagnosticada con cáncer, cuando mi hijo Carlos pasó por un divorcio difícil, cuando mi esposo tuvo su accidente de trabajo y pasamos meses sin saber si volvería a caminar normalmente. En cada una de esas crisis, he cerrado los ojos y he regresado a esa habitación iluminada, a esa presencia amorosa, a esa certeza de que no estamos abandonados. El secreto me ha cambiado en maneras que son visibles para otros, aunque ellos no sepan la razón. Mi familia siempre comenta sobre mi calma en situaciones de crisis, sobre mi capacidad para encontrar esperanza cuando las cosas se ven imposibles. Mis compañeras de trabajo en el hospital me buscan cuando están pasando por momentos difíciles, diciendo que hay algo en mí que las tranquiliza. Pero también me ha aislado. Hay una parte de mi experiencia de vida que no puedo compartir, una fuente de fortaleza que no puedo explicar. Durante años, esto me ha hecho sentir sola de una manera extraña, rodeada de familia y amigos que me aman, pero con una parte central de mi identidad que tengo que mantener escondida.
Varias veces durante estos 12 años he estado a punto de contarle a alguien. Casi se lo cuento a mi esposo una noche, cuando estaba particularmente deprimido por problemas de trabajo. Casi se lo cuento a mi hija María José, cuando estaba pasando por su propio despertar espiritual en sus 20s. Casi se lo cuento al padre Martínez, no solo esa vez en confesión, sino varias veces más durante estos años. Pero cada vez algo me detiene. A veces es miedo al juicio. A veces es la sensación de que la experiencia es demasiado sagrada para ponerla en palabras. A veces es simplemente la incertidumbre sobre cómo la otra persona reaccionaría. Y mi miedo a que su escepticismo pudiera de alguna manera contaminar la pureza de mi propia memoria. Hasta anoche, cuando mi nieta Isabela vino corriendo a mi cuarto, describiendo con palabras de 8 años exactamente lo que yo había visto 12 años antes. En ese momento entendí que el secreto no era solo mío para guardar. Era algo que se suponía que compartiera, especialmente con aquellos que pudieran estar teniendo experiencias similares. Esta mañana, después de que Isabela se calmó y se durmió en mi cama, me quedé despierta pensando en todas las personas que podrían estar pasando por lo que yo pasé, teniendo experiencias espirituales profundas, pero sintiéndose incapaces de compartirlas por miedo al juicio o a la incredulidad. Pensé en las madres que trabajan múltiples empleos para mantener a sus familias y que podrían necesitar saber que sus oraciones desesperadas sí son escuchadas. Pensé en las personas que están pasando por crisis y que podrían encontrar esperanza en saber que lo divino a veces se manifiesta de maneras muy directas y personales. Pensé en los niños como Isabela, que podrían tener sus propias visitas, pero que necesitan adultos que los entiendan y los validen. Y finalmente entendí que guardar este secreto por más tiempo no era protegerlo, era desperdiciarlo. Era como recibir un regalo hermoso y mantenerlo guardado en un cajón donde nadie más pudiera beneficiarse de su belleza. Así que hoy, por primera vez en 12 años, estoy compartiendo completamente lo que me pasó esa madrugada del 23 de febrero de 2012. No porque necesite que alguien me crea, sino porque creo que hay personas que necesitan escuchar que las visitas divinas no son cosas del pasado, que siguen sucediendo a gente ordinaria en circunstancias ordinarias. Mi experiencia me enseñó que a veces, cuando estamos en nuestro punto más bajo, cuando nos sentimos más abandonados y desesperados, es exactamente cuando lo divino chus manifestarse de maneras que van más allá de nuestra comprensión normal. No siempre en forma de apariciones visibles, pero sí en formas de gracia, de fortaleza inesperada, de soluciones que llegan de maneras improbables. La Virgen que me visitó tenía los pies descalzos porque había caminado el camino difícil de la vida humana. Había conocido la preocupación de una madre, la desesperación de la pobreza, el dolor de ver sufrir a seres queridos. Su visita no fue de alguien distante y perfecto, sino de alguien que había estado donde yo estaba y que entendía exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Si estás escuchando esto y has tenido tu propia experiencia que no te atreves a compartir, quiero que sepas que no estás loco, que no estás solo, que estas experiencias son más comunes de lo que pensamos, pero se mantienen en secreto por las mismas razones que yo mantuve la mía en secreto durante tanto tiempo. Y si estás pasando por un momento de desesperación similar al que yo estaba pasando esa noche de febrero, hace 12 años, quiero que sepas que tus oraciones sí son escuchadas, incluso cuando parece que se pierden en el silencio. La ayuda puede llegar de maneras que no esperas, en momentos que no anticipas, de fuentes que nunca imaginaste. Esta noche voy a dormir con mi nieta Isabela en mi cama, y le voy a contar sobre mi propia visita de la señora descalza. Voy a validar su experiencia como me hubiera gustado que alguien validara la mía desde el principio. Y mañana voy a empezar a compartir esta historia con otras personas que podrían necesitar escucharla. Después de 12 años de silencio, finalmente he encontrado el valor para transformar mi secreto más sagrado en un testimonio de esperanza. Y la liberación que siento al hacerlo me confirma que esta era la decisión correcta, que este era el momento correcto, que algunos secretos están destinados a convertirse en luz para otros que están caminando en la oscuridad.